comenzamos con la clase de hoy, que va a estar a cargo de Ricardo, lo mismo que el jueves que viene. Vamos a estar viendo los dones, ¿no? También los Precioso, dones. precioso tema. Así que, no sé, Ricardo, si querés designar a alguien para orar. También a Irene, si puede orar, ¿sí? Y después ya toma vos, directamente, Bueno. Ricardo. Y del audio, Irene. El audio. Creí que lo había puesto. Señor, damos gracias, Padre querido, porque estás aquí, Señor. Y por este inmenso privilegio de poder escudriñar tu palabra, estudiarla, Señor. Nos hace bien, bien a toda nuestra vida, Señor. Y te rogamos, Dios mío, que bendiga, Señor mío, nuestra alma, nuestra mente, que podamos recibir lo que tienes hoy preparado para cada uno de nosotros. Que la unción de tu Santo Espíritu esté guiando todo. En el nombre precioso de Jesús, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los dones del Espíritu Santo. Yo voy a compartir pantalla. Hay algunos textos para ir leyendo, algunas citas, y después a lo mejor no las voy a tener a todos, pero a ver si me acuerdo de algunos nombres para si me acompañan a leer, me ayudan. ¿Ven? Que así vamos a comenzar a compartir la pantalla. Ahí estamos. Conociendo a Dios, Espíritu Santo, y están los textos con los cuales mayormente vamos a trabajar. También en Romanos 12, del 3 al 9, donde van manifestando Pablo a través de las cartas esos dones del Espíritu, 1 Corintios 12, Efesios y 1 Pedro. La 1 Pedro lo vamos a dejar para lo último, pero tenemos acá los textos en esta otra pantalla. Yo voy a leer el primero y no sé si alguien, a ver, Tati puede leer el segundo, y le vamos a pedir a María Rosa si puede leer el tercero, ¿ven? Si se pueden habilitar los micrófonos. Dice en Romanos 12, del 6 al 9, pero yo voy a leer a partir del versículo 6, no del 3, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y agregué en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y si podemos leer el de 1 Corintios 12, si me ayudan. Leo. Le Porque leo, a este es leo dada yo. por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, en tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Y el de Efesios, les dije, creo que ¿Se lo leo yo, pastor? Sí, sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno,
noten algunas cositas que después vamos a ir viendo a través de la clase, y hoy, la próxima, pero como recalca Pablo, ¿no? Que esta gracia nos es dada, tanto en la carta a los romanos, como también lo repite en el texto de 1 de Corintios, porque a este es dada por el Espíritu, y sigue recalcando, ¿no? Como da el Espíritu esos dones, y como Él quiere. Y también dice en el texto de 1 de Corintios, y puso Dios en la iglesia, ¿no? Primeramente apóstoles, es Dios, ¿no? Obrando siempre, ¿no? Recalca, pone bastante énfasis Pablo en esto para que se entienda. Y en el texto de Efesios dice, y Él mismo constituyó, ¿ven? O sea que nos es dada, Dios pone, Dios constituye, Dios reparte como Él quiere estos dones. Antes que me olvide, yo marqué las páginas en el libro de Horton, están desde el 488 al 503, el tema de los dones de espíritu, y en Pirman yo tengo la página 371 a las 380, es más o menos lo que vamos a estar viendo en estas clases. El otro, yo les marqué acá en una placa donde habla la naturaleza general de los dones. Y tendríamos que hacer una distinción entre dones y don. Cuando la palabra habla de don, en principio habla generalmente del derramamiento del Espíritu Santo sobre el creyente. Ese derramamiento como ocurrió en Pentecostés, ¿no? Ese don del Espíritu que viene y que nos llena, que nos capacita y nos da el poder para poder obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando habla de dones, son esas habilidades justamente sobrenaturales impartidas por Dios, justamente para ministerios especiales. Entonces, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. Ahora, ¿para qué reparte el Señor estos dones, no? Oye, ¿este me salió? No solo. No sé por qué me sale así. Ah, está bien. De a uno, no me había dado cuenta. Bueno, por un lado, para que la iglesia pueda hacer la obra de Dios. El texto de Hechos 1:8 lo sabemos bien, ¿no? Recibiréis poder, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Ese poder impartido por Dios es con un propósito, ¿no? Para ser testigo de Él, a todo lugar, ¿no? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto es uno de los propósitos de repartir ese Espíritu Santo. El otro es para ser edificados como sacerdocio santo. Dice en 1 de Pedro 2:5, lo tenemos en la otra placa, pero después lo vamos a... Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es también para ser el testigo, pero también para ser edificados, ¿no? Como un sacerdocio santo para agradar a Dios. Y el otro texto es para la formación de una comunidad profética, como dice en Números 11:29. Te los marco acá, no, me pasé, está muy sensible, ahí está. Los textos que he leído, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser el testigo, para ser edificados como piedras vivas. Y el texto de Números habla, dice, Moisés respondió, dice, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Estaba ocurriendo un problemita, había dos en medio del campamento, Eldad y Medad eran, Eldad y Medad, que estaban profetizando. Entonces le fueron a decir a Moisés, mirá, hay dos que están profetizando en medio del campamento. Y Josué le dijo a Moisés, ¿quiere que le vaya a decir que se calle? No, dice Moisés, no, ojalá no tengan celos por mí, ojalá todo el pueblo, todo fuese profeta del Señor, ¿no? Que pusiera su espíritu sobre ellos. Bueno, se le concedió a Moisés, ¿no? Con el tiempo lo quiso el Señor derramar de su espíritu sobre toda carne para que realmente podamos anunciar el mensaje del Señor, amén, para el mundo. Hay unos gráficos
donde están más o menos determinados los dones que aparecen en cada uno de los textos, ¿no? En Romanos, el de administrar, el de misericordia, dirigir, repartir, animar o exhortar, el de servicio, el de ayudar, en Romanos. Después tiene otra gráfica con los dones en Efesios, que nombra a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros. Esto lo vamos a ver en Efesios 4, 11 y 12. Y después que es con el cual vamos generalmente a estar trabajando, que son como la mayoría de los estudiosos de la palabra reparten estos dones, como lo presenta Pablo en 1 Corintios capítulo 12, ¿no? Del 8 al 11. Dones que hablan de saber, de revelación o conocimiento, como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritu. Lo divide en nueve Pablo, de 3, el de poder, sanidades, fe y milagros, y el de inspiración, ¿no? O el de para hablar, ¿no? Profecía, lengua, interpretación de lengua. Vamos a pasar a esta otra plaquita. Y acá vemos el aspecto triple de los dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 7, 4 y 7, perdón, lo tenemos en la otra placa, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Ahí está hablando de carisma, eso, algo concedido, algo que da Dios. ¿Amén? Y dice en el 5 que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto habla del servicio, ¿no? De administrar esos dones en el ministerio, en el servicio a Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y yo subrayé las palabras para que contemos la diferencia, ¿no? Cuando habla de dones, habla del Espíritu. Cuando habla de ministerios, habla del Señor, Jesucristo. Y cuando habla de diversas operaciones de poder, habla del Dios Padre, ¿no? Pero hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Por esto en esta plaquita tenemos estas palabras en griego: carismata, variedad de gracias, regalos, dádivas impartidas por el Espíritu; diaconai, habla del diaconado, del servicio, ¿no? Las variedades de servicios efectuados en el ministerio; y energemata, o la variedad de poder de Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Creo que esta palabra energemata deriva a la nuestra de energía, ¿no? De poder. El cuadrito que tiene ahí ven que hay varias herramientas como para la edificación de una obra. No sé si todos sabemos usar una pala, un martillo, una pinza, un pico, pero Dios nos va capacitando, ¿no? A través de su Espíritu, para que podamos usar cada una de estas herramientas, cada uno de estos dones en el momento que lo necesitemos. Esto nos muestra que Dios Pablo está poniendo de manifiesto el relieve, ¿no? Que hay en la diversidad de estos dones, pero al mismo tiempo la unidad de las personas de la Trinidad, ¿no? Como todo se complementa, ¿no? Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo se complementan justamente para obrar en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo había marcado una cosita acá, a ver si, bueno, después seguimos con esto, pero me había señalado algo que leí. Dice: podemos decir que Dios Padre es el dador, nuestro Señor Jesucristo el administrador, y el Espíritu Santo el distribuidor de estos dones en la iglesia. Todos son conferidos por el mismo Espíritu, administrados bajo el mismo Señor y fortalecidos por el mismo Dios. Ese es el Padre que supervisa el plan de salvación y la expresión de los dones desde el principio hasta el final. Dios Padre, la voluntad, el plan perfecto que preparó el Padre. Jesús es quien nos redime y nos coloca en nuestro lugar
en el ministerio dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Él va llamando y nos va introduciendo dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Y el Espíritu Santo es el que reparte esos dones, ¿no? Toda la Trinidad obrando en beneficio nuestro, hermanos. Primeramente creo que es una bendición que recae sobre aquellos que son llamados, escogidos por el Señor, pero como siempre vemos en la palabra, nos bendice el Señor, pero con un propósito, para que nosotros también podamos ser de bendición. Y esto no lo podemos hacer si realmente no obra Dios en nuestra vida y reparte esos dones, nos sumerge en su espíritu, ¿no es cierto? Nos sumergimos en el cuerpo de Cristo y a través de ese espíritu podemos cumplir la obra que Dios pensó desde el principio, amén, hasta el fin. En esta placa habla de que la iglesia a través de los dones, ¿no? Que estos 3 pasajes bíblicos mencionan los dones en el contexto del amor, ¿no? y la adoración. Si uno ve cada uno de estos pasajes que hemos leído en su contexto, vamos a ver que todos van derivados hacia el amor, al Dios y a las almas, ¿no? Tanto en Romanos como en 1 Corintios y en Efesios, Pablo pone énfasis en esto, para que realmente todas las cosas sean hechas por amor, y es el amor, ¿no?, que tiene que privar en esto para que realmente todo el servicio al Señor sea efectivo. Dicen, los dones en cada creyente y en el cuerpo, dicen, de Cristo son para la gloria de Dios. Esta lista dones son generales, para la iglesia, y también, dice, los dones son encarnacionales, vienen, tenemos, como decía Pablo, este tesoro, esta bendición de Dios en frágiles vasos de barro, pero también son sobrenaturales, ¿no? Ahí dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Evidentemente Dios nos llena con su presencia, con su espíritu, nos da las herramientas necesarias para la obra, y esto tenemos que reconocer que esto es sobrenatural, no depende de nosotros, ¿no?, sino de Dios. Bueno, vamos a seguir con la otra. Acá en esta gráfica es un poquito para diferenciar, ¿no?, que hay talentos naturales, ¿no?, y para diferenciar un poco de lo que son los dones espirituales. Hay talentos naturales que podemos recibir a través de nuestros padres, a través de la enseñanza que vamos adquiriendo en nuestra vida. Por eso dice, dados en el nacimiento y la crianza, y que pueden ser para beneficio de la humanidad. Los dones espirituales son dados por Dios, independientemente de lo que podamos adquirir de nuestros padres y del entorno social. Son dados en la conversión, a través del bautismo del Espíritu Santo, y en principio para beneficiar el cuerpo de Cristo, pero después esto redunda en beneficio para toda la humanidad también, ¿ven? Porque nos edificamos nosotros para después poder salir al mundo a presentarle al único Salvador, ¿no?, al único que los puede librar. Pero esto sí son dones espirituales, que a veces podemos tener mucha sabiduría humana para ciertas cosas, para ciertos talentos naturales, pero seguramente lo vamos a tener que adaptar y dejarnos guiar por los talentos o los dones espirituales que nos da Dios, para que esos talentos que adquirimos en el mundo puedan ser de beneficio en la obra. Recuerdo siempre de un hermano en Cristo que era profesor conmigo ahí en el instituto bíblico, y tenía mucha sabiduría, de muchas cosas, tenía mucho conocimiento, pero me decía, yo, Ricardo, la verdad que tuve que dejar muchas cosas esas de lado para primeramente capacitarme y dejar que el Espíritu me guíe, ¿no? Y después, eso sí, una vez que nos ponemos en las manos de Dios, Dios utiliza todo, hermanos, ¿no? Si puede haber maestros, yo sé que hay maestros entre nosotros, aquellos que estamos participando de esta clase, pero seguramente esas habilidades que fuimos adquiriendo en nuestra vida, también Dios nos tiene que dar sabiduría y nos tiene que capacitar y dar los dones para que podamos aplicar eso en la obra del Señor y para beneficio de la obra. Y después también hay otra rayita acá donde hace una diferencia de ciertos dones que pueden ser dados a algunos, como el de servir, exhortar, dar, enseñar, hacer misericordia, fe, evangelizar.
pero también tenemos que ver que hay mandatos en la palabra que son dados a todos, el servirnos el uno al otro, el soltarnos, animarnos el uno al otro, el dar con alegría, de corazón para Dios, el darnos, ¿no? No solamente en lo material, sino en todo sentido. La gran comisión que es para todos, el llevar el Evangelio. Esto, a lo mejor no tenemos que ser profetas ni evangelistas, pero o a lo mejor capacitarnos a través de la palabra del Señor, que es tan necesario, pero esa comisión de ser testigo al mundo lo podemos hacer ya conociendo al Señor, ¿no? Y hablándoles a otros de Cristo, diciendo, lo que tengo dentro mío te lo quiero participar a vos, ¿no? Esto es un mandato que es para todos, el ser benignos, el caminar por fe, el poder testificar, como decía, del Señor. Esto es para todos. Si bien hay dones especiales que quizás nos van a capacitar para algunos trabajos esenciales que Dios quiere a través de nuestra vida o dentro de su cuerpo, que es la iglesia, en lo cual a lo mejor vamos a tener que, no sé, a mí cuando me dijeron, hermano, ¿me puede acompañar a mí para dar clases a los jóvenes? Yo me quería morir en el primer momento. Pero la pastora con toda su sabiduría me fue empujando, orando y empujando. Y tuve que empezar a aprender, tuve que pedirle a Dios también que me capacite para eso, ¿no? Para poder después dar, ¿no? Lo que recibía de Él. Entonces yo pensaba en un momento que no era apto para enseñar. No sé si todavía no soy, pero trato. Por lo menos trato. Pero bueno, uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría y tiene que pedirle, buscar ese don para tener esa capacidad para poder enseñar. Y bueno, uno después va creciendo, uno después va amando lo que uno hace, ¿no? Tanto en cualquiera de las capacidades que tengamos que hacer para el Señor. Bueno, vamos a tomar la clasificación que toma Pablo, ¿no? Pablo enumera 9 de estos dones que podemos clasificar de esta manera, ¿no? La gran mayoría separa los dones, aunque hay otras, Horton lo hace de otra forma, pero bueno, yo estoy más familiarizado con esta división de los dones como para poder entenderlos mejor. Los que imparten poder para saber, como la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Los que imparten poder para actuar, fe, operaciones de milagros, sanidades. Y los que imparten poder para hablar, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los que vamos a estar viendo, y Dios nos ayuda a partir de ahora. Y comenzaríamos con la palabra de sabiduría. Esto viene del griego Sofía, que habla de una sabiduría práctica. Y vemos como en el Nuevo Testamento se usa en el sentido de dar consejos sabios, al arte también de interpretar sueños. En Hechos 7:10, el texto no lo vamos a leer, pero se está refiriendo a Esteban, estaba dando su testimonio y justamente lo nombra a José, ¿no? De cómo Dios le dio sabiduría delante de Faraón y Faraón lo puso como su segundo, ¿no? En el reino. Es el hecho de poder dar consejos sabios, el arte de interpretar los sueños, y ahí toma el ejemplo de José. Habilidad también en el manejo de algunos asuntos, en Hechos 6:3, ahí habla del diaconado. ¿Vieron cuando tuvieron problemas en repartir la comida, ¿no? En las mesas y el Espíritu le dice, bueno, que tomaran a 7 hombres, ¿no? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, dice, ¿no? Y los usaron para repartir las mesas, ¿no? Las comidas. Tenían que tener sabiduría para ver cómo hasta repartían los alimentos para que no trajese problemas, ¿no? Pero esos hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, después fueron utilizados por Dios no solamente para repartir las mesas, sino predicando su palabra, ¿no? Habla de prudencia en el trato con las personas. Mire, en el texto que está ahí de Colosenses 4,
5 y 6, yo me lo marqué acá, para leerlo, dice, andad sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios es el que nos va a estar dando esa sabiduría, como para responder a cada uno, ¿no? Sabiamente. Y a veces Dios nos va a dar la sabiduría para callar también, porque habrá momentos que no tenemos ni que abrir la boca, en momentos según cómo tenemos que actuar. Es Dios que nos va dando la sabiduría a través de su Espíritu, justamente para tener prudencia en el trato con las personas. Y el que sí es muy parecido, habilidad y discreción para impartir la verdad divina. Dice en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sabiduría hasta para presentar a Cristo, ¿no? Sabiduría para poder hablar del Señor como debemos de hablar. Para que esa palabra llegue a las personas como tiene que llegar. Y en esto yo me acuerdo de Pablo, ¿no? Que se hizo judío al judío, como si no fuera judío, se hizo como si estuviera sin ley, pero estando bajo la ley de Cristo, se hizo unos a otros pero para presentar la mejor manera, buscar la mejor manera de presentar el Evangelio, pero siempre guardando su fe en el Señor y guardando su testimonio en el Señor. Y en esto Dios nos tiene que dar sabiduría, ¿no? Para movernos en este mundo y para poder impartir esa verdad divina que tenemos del Señor para que sea eficaz, ¿no? Con las demás personas. Dice, yo tengo acá enmarcado, dice, en las epístolas de Pablo se aplica lo siguiente: conocimiento del plan divino, previamente oculto, relativo a la provisión de la salvación al hombre mediante la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos da sabiduría en ese sentido. La palabra sabiduría parecería expresar entonces conocimiento aplicado. Este don enseña a las personas a crecer espiritualmente, al aplicar su corazón a la sabiduría y tomar también decisiones que conduzcan a la madurez. Dios nos va dando todo este don justamente para esto, para que crezcamos en él. Tenía marcado un texto acá, si lo tengo a mano, a ver. En Colosenses 2:3 dice, en quien tenemos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí Dios nos va dando el conocimiento, la sabiduría que tenemos para poder aplicarla en nuestra vida. Acá tenemos unos mensajes de sabiduría, unos ejemplos. Dice en Lucas 21:15, nuestro Señor Jesús le prometió a sus discípulos sabiduría. En ese texto el Señor habla, ¿no? Que el Señor iba a dar sabiduría a sus discípulos. En Hechos 15, 18 al 20, habla de la palabra sabiduría del concilio de Jerusalén. Están trayendo convicción a la iglesia. Esto no lo vamos a leer, pero creo que todos lo sabemos, ¿no? Cuando tuvieron que ver cómo llevaban esto a los gentiles, ¿no? Entonces ahí surgió una palabra sabiduría para aplicar justamente el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios para llevarla. En Hechos 27, 23 y 24 habla de la palabra de sabiduría dada a Pablo antes del naufragio. Recuerda cuando Pablo iba llevado, pasaban por islas de Malta, bueno, que sufrió un naufragio la nave, pero ahí Pablo recibió la palabra como para alentar, animar a los que estaban ahí, sabiendo que Dios tenía un propósito con su vida y que nadie iba a morir. Y a través de esa palabra, bueno, todos como se sujetaron a ello y pudieron llegar a destino, aún sufriendo el naufragio, ¿no? Dice en Santiago 1:5, si a alguno le falta sabiduría, se nos exhorta a pedírsela a Dios.
Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, al cual nos va a dar la abundancia. Si hay algunas cosas que no entendemos, bueno, siempre le decimos lo mismo, ¿no? Tenemos que orar, pedirle a Dios que nos muestre, y Dios nos va dando sabiduría, nos va guiando en este tema. Y aunque no tengamos muchos entendimientos de muchas cosas, quizá de este mundo, Dios nos va dando sabiduría para poder aplicar esto a nuestra vida, para que sea de bendición a nosotros y a los que nos rodean. En Santiago también 3, del 13 al 17, hace un contraste entre la sabiduría humana y la que viene de lo alto, ¿no? De Dios. Que la sabiduría humana es diabólica, pero la sabiduría de Dios es pura, ¿no? Esto después ustedes lo pueden leer, léanlo, porque es muy edificante. Y también dice en 1 Corintios 2:5 que nuestra fe no debe descansar en la sabiduría humana. Dice ahí en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que nos muestra en cuanto al tema de la sabiduría de la palabra. Acá estaban. Estaban los dibujitos, donde ponían la palabra del Señor, el creyente que va creciendo en la sabiduría para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Bueno. Palabra de ciencia. ¿Tengo tiempo? Sí, todavía tengo tiempo. Me puse el reloj acá al costadito, así no me paso de lo... voy adelantando algo. Palabra de ciencia. Cuando habla de la palabra de ciencia, el Gnosis habla del conocimiento de la ciencia, el misterio, de lo oculto de Dios que nos es revelada. Las cosas ocultas, ¿no? Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos va revelando, como le reveló a Pablo, los misterios, que tanto judíos como gentiles estaban dentro del plan de salvación del Señor y eran uno para el Señor, ¿no es cierto? Y van a recibir también la bendición, porque Dios, la voluntad de Dios era para todo el mundo. Bueno, estos misterios que estaban ocultos en el Antiguo Testamento se los fue revelando, hasta lo reveló el misterio de cómo vamos a resucitar, ¿no? Todos vamos a ser transformados, en un abrir y cerrar de ojos. ¿No? Cuando lee la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, una cosa que a nosotros ahora se nos aclaran más porque tenemos la palabra, lo oculto. O sea, la ciencia de Dios tal como se ofrece en los evangelios, según de Corintios 2:14. En 2 Corintios 2:14, como está ahí, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire cómo nos usa el Señor, ¿no? Nos va dando conocimiento, entendimiento de su plan, de su propósito, de su obra en el mundo y en nuestra vida, para que nosotros, por donde vayamos, podamos ser transmisores, ¿no? de ese conocimiento de Dios. Las cosas que pertenecen a Dios. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Inescrutables sus caminos. Cuán insondables. Pero Dios nos lo va revelando. A hombres sencillos como usted y como yo, hombres que quizás no somos muy entendidos o muy sabios con las cosas del mundo, pero Dios nos va revelando estas cosas que aún ni los sabios ni los entendidos pueden entender, hermano, ¿no? Pueden comprender, porque son cosas que se tienen que recibir por fe. Habla de inteligencia y entendimiento, dice en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano. Esto es un conocimiento que recibimos a través de la fe y a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto nos hace llenar de toda la plenitud de Dios, hermano. Por eso digo, ¿no? Nosotros, dice que lo vil del mundo escogió, ¿no? Lo que no era para avergonzar a lo que es. Pero qué privilegio que tenemos como hijos de Dios, que podemos entender, podemos comprender a través del Espíritu Santo todas las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Esta es palabra de ciencia, esa ciencia, ese conocimiento oculto de Dios que viene a nuestra vida.
sea, conocimiento más profundo de la fe cristiana, de las cosas divinas, y que no es un producto del estudio en sí. ¿Ven? Es algo que Dios confirma a través de ese don, a través del Espíritu Santo en nosotros. No me quiero adelantar. Ay, qué sensible que está esto. Yo anoté algo acá que quiero compartir. Esta ciencia de Dios dice, necesitamos sabiduría para poder aplicarla. Porque yo puedo tener mucho conocimiento de Dios, pero si no tengo sabiduría para comentárselo o explicárselo a otro, a lo mejor lo puedo estar condenando, ¿no? Yo creo que es esa sabiduría del Señor, ¿no? Que tenía todo el conocimiento del Dios Padre, pero que se manejaba con prudencia, y se manejaba con mansedumbre, y se manejaba con humildad en este mundo, ¿no? Para poder llegar a las personas. Que Dios nos ayude en este sentido, ¿no? Necesitamos sabiduría para poder aplicarla. Y según un erudito, yo marqué esto, ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, o sea, destellos de comprensión de la verdad que penetran más allá de la operación del intelecto, solo, sin ayuda. Puede incluir cosas como que Dios dé a conocer sus secretos, tal como Dios lo revelaba a los profetas del Antiguo Testamento, en cuanto cuando iba a llover, cuando iba a dejar de llover, como pasó con Elías, tal como revelaban los planes del enemigo, cómo iban a obrar los enemigos, y venía esa palabra, ¿no es cierto?, para avisarles de dónde tenían que ir o cómo se tenían que mover, cosas secretas que tenían los reyes, ¿no? Todas esas cosas que había ocultas, pero que Dios fue revelando a aquellos que escogió en el Antiguo Testamento, justamente revelando esas cosas ocultas. Por ejemplo, el engaño de Ananías y de Zafira, ¿no? Como Pedro recibió ese conocimiento de que realmente estaban mintiendo. Ahí uno puede mezclar este don con el discernimiento de espíritu también, ¿no? Es como que se va complementando uno con el otro. Pero Dios va revelando eso oculto aún de los corazones, ¿no? Y la sabiduría es la sabiduría práctica, que es lo que aplica todos esos conocimientos al mundo para que sea efectivo para la edificación del cuerpo de Cristo y de la iglesia del Señor. Bueno, espero que me estén entendiendo, tengo unos minutitos más. Fe. De griego pistis. Algunos traducen fe especial, fe de milagros. Esto es la seguridad interna que Dios obrará milagrosamente. Y tenemos que diferenciarla de la fe que salva, ¿no? Como está en Romanos 10, de esa fe que cree en el Señor, que confesamos en el Señor con nuestra boca. Eso es diferente a esa fe. Y de la fe como fruto, el fruto del Espíritu, que ya lo veremos más adelante, ¿no? Y de la confianza en Dios, como dice aquel que se acerca al Señor, es necesario que crea que le hay, ¿no? Porque galardón de los que se le acercan. Es distinta esa fe. ¿Ven? Esa fe la podemos tener todos, la tenemos que tener todos, porque si no, no estaríamos en el Señor. Pero este don de fe habla de algo, como dijo Jesús, que si tuviéramos fe, esta fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte que se mueva y sería echado al mar, ¿no? Es esa fe. Los ejemplos, tenemos en la otra, dice ejemplos, Elías, ¿no? Con los profetas de Baal, esta fe de confiar en el Señor, clamar al Señor y que descienda, pedir que descienda fuego del cielo, y ahí estaba el Señor obrando, ¿no? Más allá que los profetas de Baal andaban cantando, danzando y cortándose las venas, pero su Dios no le contestó. Sin embargo, Elías tenía fe en el Señor y preparó el altar, y ahí el Señor envió fuego del cielo, consumió todo, ¿no? Pedro, con el cojo de nacimiento, el hecho de que Pedro viera a este hombre y se acercara y lo mirara, y no tenía nada para darle, pero sí lo que tenía era al Señor. Levántate y ande, y tomó su mano. Esa fe de que, yo digo, no sé cuántos nosotros tendríamos esa fe para decirle a una persona que está en esa situación, bueno, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿no? Y lo tomó de la mano, con esa fe. Evidentemente también la otra persona lo recibió de esa forma. Y ahí estaba el cojo saltando, ¿no? Y alabando a su Dios. Y también esta fe que movió a Pablo, ¿no? A bordo del barco, en medio de la tormenta.
Dice en Hechos 27, 25, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y Dios ya había dicho que se le iba a llevar a destino, y esa fe la aplicó. Y el barco se hundió, pero ninguno perdió su vida. ¿Amén? Evidentemente, esa fe, ¿no? que puede mover montañas. Alguien escribió por ahí un comentario de Donald Hill, dice, una partícula tan solo de esa fe divina, que es un atributo del Todopoderoso, arrojada en el alma del hombre, ¿qué milagros puede producir? Que podamos tener fe, ¿no? Esa fe, que ese don de fe venga a nuestra vida porque sabemos que estamos confiando y creemos en un Dios todopoderoso que todo lo puede y que todo lo quiere hacer por beneficio de la humanidad, ¿no? Que Dios nos mueva en este sentido. Y si no la tenemos hay que buscarla. Creo que Dios nos va mostrando, hermano. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que realmente Dios todo lo puede y todo lo quiere hacer en beneficio del mundo y de sus hijos. Dones de San... Ay, estoy llegando, ¿no, Ale? Dejamos esto para la próxima, porque esto igualmente va muy complementado, tanto la fe, dones de sanidades, milagros, creo que obran en conjunto en el cuerpo de Cristo y en nuestra vida. Pero podríamos dejar ahí también para la próxima, y completamos en la próxima, ¿sí? Amén, amén, sí. ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto. Dejamos de compartir pantalla, así nos podemos ver. Y le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor que siempre nos habla. Le damos gracias al Pastor Ricardo por estar compartiendo, por todo el esfuerzo de su estudio. Y no se pierdan la apasionante segunda parte de los dones. Amén. Le damos la bienvenida también a Patricia, que se ha incorporado al estudio. Así que sea muy bendecida también. Y bueno, vamos a cerrar con una oración, amén. No sé, Ricardo, si querés decir algo más para el cierre. No, está bien. Bueno, vamos a pedirle a Silvia si quiere orar para cerrar la clase de hoy, ¿sí? Amén. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza que enriquece nuestras almas, nuestras vidas, Señor. Danos la fortaleza para ponerla por obra. Bendice a mis hermanos que están participando de estas clases, Señor, y dejamos todo en tus manos, en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gracias. Gracias. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar.